La empatía es celebrada como una virtud, pero pocos se atreven a reconocer su lado oscuro. Cuando no está bajo control, se convierte en una grieta que otros pueden usar para entrar en tu mente y drenar tu energía. El exceso de empatía no es un exceso de bondad, sino un error estratégico, porque abre la puerta a que cualquiera pueda influir en tus decisiones, manipular tu estado emocional y usar tu sensibilidad como arma contra ti. No se trata de sentir más que los demás, se trata de no saber cuándo dejar de sentir, y esa incapacidad de detener el flujo emocional convierte al empático en un terreno fértil para el desgaste, la confusión y la sumisión. Imagina tu atención como un recurso limitado. Cada emoción ajena que absorbes es como un invasor que ocupa espacio en tu mente. Un llanto, una mirada triste, una historia de sufrimiento. Todo eso se queda en ti, incluso cuando no te corresponde cargarlo. Y cuanto más absorbes, menos espacio queda para tu propia claridad, menos energía para tus propias batallas. Lo que muchos llaman tener un gran corazón es en realidad un castillo con las puertas abiertas. Cualquiera puede entrar, dejar su peso y marcharse ligero, mientras tú quedas hundido en lo que no es tuyo. Lo trágico es que, en el plano estratégico, el empático pierde siempre, porque su vulnerabilidad está a la vista de todos. El exceso de empatía no solo desgasta, vuelve predecible. Si todos saben que siempre responderás con compasión, que jamás podrás ser indiferente al dolor, se elimina el misterio de tus reacciones. Y lo que es predecible es controlable. Es cuestión de tiempo para que alguien descubra que basta con mostrar debilidad para obtener de ti tiempo, atención o incluso sacrificios. Esa previsibilidad emocional es una cadena que se coloca en tu cuello, y lo peor es que se siente como algo noble. Te convences de que ayudar es virtud, cuando en realidad estás siendo arrastrado por las emociones de otros, perdiendo soberanía sobre ti mismo. Lo que pocos dicen es que la empatía extrema también desfigura tu identidad. Al sentir tanto por los demás, tu yo se diluye en las historias ajenas. Te levantas cargando penas que no viviste, miedos que no te pertenecen, problemas que no son tuyos, y en ese proceso, poco a poco, tu voz interior se apaga. Tu empatía ya no es un puente de conexión, sino un pantano en el que te hundes. El enemigo silencioso no son los demás, sino tu incapacidad de filtrar. Y en el campo psicológico, no filtrar es igual a no defenderse. Es como un guerrero que entra a la batalla sin escudo, convencido de que recibir golpes lo convierte en más humano. El verdadero peligro está en la ilusión. Crees que sentir tanto te hace especial, que tu valor está en la profundidad de tu compasión. Pero la realidad es que el mundo no premia al que más sufre por los demás. Premia al que sabe administrar lo que siente. El exceso de empatía no se traduce en respeto ni en gratitud. Al contrario, muchas veces se traduce en desgaste, en abuso y en invisibilidad, porque mientras das todo, los demás aprenden a exigir más. La compasión sin límites se convierte en una deuda que nunca se salda, y tu vida pasa a girar alrededor de necesidades ajenas. Lo estratégico sería comprender que la empatía no debe ser un río desbordado, sino un canal controlado. Sentir demasiado te destruye porque te arranca del eje, porque transforma tu sensibilidad en debilidad visible. Y en un mundo donde cada persona busca ventaja, mostrarse sin defensas emocionales equivale a regalar tu poder. La empatía no desaparece cuando la dominas. Simplemente deja de ser un desborde que otros pueden aprovechar y se convierte en un recurso que tú decides cuándo usar y cuándo negar. Esa es la diferencia entre el empático ingenuo, que se consume en el dolor ajeno, y el empático estratégico, que siente sin quedar atrapado, que comprende sin ser manipulado, y que decide cuándo abrir y cuándo cerrar la puerta de su sensibilidad. El exceso de empatía no solo te desgasta, te convierte en un recurso que otros aprenden a usar en su beneficio. Donde tú ves sensibilidad, los estrategas ven debilidad. El mundo está lleno de personas que no buscan comprensión, sino acceso, y saben que el empático es la puerta más fácil para conseguirlo.
No necesitan amenazas, no necesitan fuerza, basta con activar su compasión. El victimismo, la culpa y el chantaje emocional son armas de bajo costo y alto impacto, y quienes las manejan bien entienden que un empático siempre cede ante ellas. El primer mecanismo de explotación es el victimismo calculado. Una persona con astucia sabe que basta con mostrar sufrimiento, exagerar un problema o narrar su vida como tragedia constante para despertar en ti la necesidad de rescatarla. En ese instante, tu empatía se convierte en correa de control, porque no actúas por voluntad propia, sino por incapacidad de ignorar el dolor ajeno. Esa es la clave. No eres libre. Reaccionas como autómata ante la señal de angustia. Y quien manipula lo sabe. Cuanto más empático seas, menos resistencia pondrás. El segundo mecanismo es la culpa inducida. El manipulador emocional entiende que si logra que sientas que no estás dando lo suficiente, que no eres lo bastante humano, automáticamente aumentarás tu entrega. La empatía desbordada es un terreno fértil para este tipo de control, porque el empático nunca siente que ha hecho bastante. Siempre cree que podría dar más. Esa brecha interminable es utilizada como cadena invisible. Mientras tú te esfuerzas por compensar, el otro acumula poder. Lo más irónico es que el empático no solo acepta la carga, sino que llega a justificar al explotador. Lo hace porque sufre, lo necesita, debo entenderlo. Así la trampa se cierra. El tercer mecanismo es el chantaje afectivo, la forma más brutal de explotación emocional. Es cuando el otro amenaza con retirarte su aprecio, su cercanía o incluso su estabilidad si no cedes. El empático, incapaz de tolerar la idea de causar daño, cede de inmediato. Aquí es donde la sensibilidad deja de ser virtud y se transforma en una cadena de sumisión. El poder ya no lo tiene quien pide, sino quien logra que temas negarte. Y este tipo de relaciones, ya sean personales, laborales o familiares, se sostienen sobre la debilidad estratégica de no saber poner límites. El error fatal del empático es creer que su sufrimiento compartido construye respeto. La realidad es que lo convierte en un recurso explotable. Los manipuladores no admiran la sensibilidad, la usan, no agradecen el sacrificio, lo esperan. Lo que comenzó como compasión termina siendo obediencia disfrazada de nobleza. Y en el plano psicológico, cada vez que alguien logra mover tus emociones para inclinar tus decisiones, pierdes soberanía sobre tu propia vida. Tu empatía es la cuerda con la que se dirigen tus pasos. Aquí aparece una lección maquiavélica. El que domina tus emociones controla tu voluntad. El mundo no necesita gritarte órdenes si ya tiene acceso a tu sensibilidad. No necesita forzarte si tú mismo te conviertes en prisionero de tu compasión. Es un poder silencioso, pero devastador, porque no lo ves venir. No lo llamas manipulación, lo llamas responsabilidad, compromiso, amor. Y esa ilusión es la que permite que la trampa funcione durante años sin que lo notes. Comprender este mecanismo no es perder humanidad, es recuperar estrategia. El empático debe reconocer que no todos los dolores que ve son reales, que no todas las lágrimas son sinceras y que no todo sufrimiento merece ser cargado. La primera defensa contra la explotación es aceptar que tu compasión, cuando se ofrece sin medida, deja de ser virtud y se convierte en servidumbre. El poder no está en sentirlo todo, sino en discernir qué merece ser sentido y qué no. Ese es el giro que marca la diferencia. El empático ingenuo vive siendo arrastrado por las emociones de otros, mientras que el empático estratégico sabe que la compasión es una moneda demasiado valiosa como para regalarla a cualquiera. El exceso de empatía no solo te desgasta ni solo te convierte en presa de manipuladores, también te arrebata lo más valioso que tienes, tu identidad. Sentir demasiado por los demás es como dejar que gotas de agua constante erosionen la piedra de tu yo. Cada historia que absorbes, cada dolor que asumes, cada emoción ajena que haces tuya, va debilitando los bordes de tu propia esencia. Al final, ya no sabes dónde terminas tú y dónde comienzan los otros. Vives más atento a lo que sienten los demás que a lo que realmente ocurre en tu interior.
Y cuando pierdes ese límite, quedas desarmado en el terreno estratégico. Eres completamente transparente. La transparencia emocional es un error fatal en cualquier juego de poder. Significa que tus reacciones son visibles, que tus gestos revelan todo lo que ocurre en tu interior. El empático, al sentir con intensidad, se convierte en un libro abierto. Sus silencios delatan incomodidad, sus ojos muestran dolor ajeno, sus palabras se ajustan al sufrimiento de los otros. No existe misterio, no existe resistencia, y el que no sabe mantener un núcleo impenetrable termina siendo dirigido por quienes leen con facilidad sus emociones. El empático cree que mostrarlo todo es autenticidad. En realidad, es falta de estrategia. La identidad empieza a fragmentarse porque la empatía desbordada reemplaza la pregunta esencial: ¿qué siento yo?, por otra mucho más peligrosa: ¿qué necesitan sentir los demás a través de mí? Tu vida se convierte en un reflejo del mundo exterior, no en una expresión de tu mundo interno. Es como si cada emoción ajena fuese un disfraz que te colocas para pertenecer, para acompañar, para sostener. Poco a poco, dejas de reconocerte. Y lo más inquietante es que crees que esa disolución es nobleza. No entiendes que cada concesión, cada renuncia a tus propios límites, es una forma silenciosa de autodestrucción. El resultado psicológico es devastador: ansiedad crónica, incapacidad para tomar decisiones sin considerar primero a todos los demás, y un vacío interno que crece porque nunca vives desde tu centro, sino desde la periferia. Eres huésped en tu propia vida. Y en términos estratégicos, esto significa perder la capacidad de acción autónoma. Un individuo sin identidad sólida es incapaz de resistir presión. Quien es transparente emocionalmente no necesita ser doblegado. Ya está expuesto y listo para ser moldeado por cualquier fuerza externa. Aquí entra la paradoja. El empático suele creer que su mayor fortaleza es su sensibilidad, cuando en realidad se convierte en su mayor debilidad porque lo despoja de misterio. El misterio es poder. Lo que no se revela, se protege. Lo que no se explica, intimida. Un estratega sabe que mostrar demasiado es dar armas al enemigo. El empático, en cambio, ofrece su mapa interno sin que nadie lo pida. Habla de sus emociones, exhibe sus dudas, confiesa sus dolores. Y en un mundo competitivo, esa transparencia no inspira respeto, inspira oportunismo. El remedio no está en matar la empatía, sino en disciplinarla. Ser capaz de sentir sin entregar todo tu ser en el proceso. Escuchar sin absorber, comprender sin cargar, observar sin quedar atrapado. Convertir la empatía en un acto controlado, como una mirada que atraviesa pero no se deja invadir. Mantener siempre un espacio interno inaccesible, un territorio que nadie puede leer ni manipular, porque quien conserva opacidad emocional nunca es completamente dominado. Puede sentir, pero no ser dirigido. Puede comprender, pero no ser arrastrado. El empático ingenuo cree que ser transparente es ser humano. El empático estratégico entiende que ser opaco es sobrevivir. Y esa diferencia, aunque parece sutil, separa a los que se desgastan hasta desaparecer de los que logran mantener poder en medio de la tormenta emocional de los demás. El error no es sentir. El error es sentir sin control, entregar sin medida, abrir la puerta de tu mundo interior a cualquiera que golpee con el disfraz del sufrimiento. La empatía, cuando no tiene disciplina, se convierte en un río desbordado que arrasa con tu estabilidad, tu tiempo y tu energía. Pero la empatía también puede ser convertida en un arma de precisión. Y aquí está el punto crucial. Lo que destruye a unos, fortalece a otros. No es la empatía lo que te condena, sino la falta de estrategia para gobernarla. La disciplina comienza cuando entiendes que la empatía no puede ser universal. No todos merecen acceso a tu sensibilidad, así como no todos merecen acceso a tu casa o a tus secretos. La empatía selectiva es la primera forma de poder. Sentir solo por quienes lo han ganado, por quienes no lo usan como herramienta de manipulación. Esta selección no es frialdad, es supervivencia.
Porque el empático ingenuo quiere abarcarlo todo, mientras que el empático estratégico comprende que la compasión es un recurso demasiado caro como para gastarlo en cualquiera. Otro aspecto de la disciplina es aprender a decir no sin justificación. El empático débil siempre explica su negativa, intenta suavizarla, busca que el otro no lo perciba como egoísta. Pero esa necesidad de justificarse ya es señal de sometimiento. El poder está en marcar límites claros, sin adornos, sin culpa. Un no firme es un muro invisible que protege tu energía. Quien teme decirlo acaba atrapado en un ciclo interminable de sacrificios. La empatía disciplinada entiende que negar también es un acto de amor propio y que preservar la propia estabilidad es condición para no ser destruido. La estrategia más avanzada consiste en convertir la empatía en máscara. Usarla como herramienta externa, no como desborde interno. Mostrar comprensión cuando conviene ganar confianza. Proyectar sensibilidad cuando es útil construir alianzas, pero mantener siempre dentro un núcleo frío y calculador que decide cuándo esa empatía es auténtica y cuándo es solo fachada. Así es como la empatía deja de ser debilidad y se convierte en disfraz. El empático ingenuo se consume en el dolor ajeno. El empático estratégico lo finge cuando le conviene y lo retira cuando es peligroso. En términos de poder, aparentar sensibilidad sin perder el control interior es superior a mostrarlo todo. La empatía sin disciplina convierte cada emoción en un peso acumulado. La empatía estratégica convierte cada emoción en información temporal. Se toma lo necesario, se descarta lo demás. Esta es la diferencia entre ser arrastrado por el mundo emocional y navegarlo con soberanía. La disciplina también implica gestionar el tiempo emocional. No puedes permitir que cada encuentro, cada conversación, cada historia ajena se quede dentro de ti horas o días después. La técnica consiste en observar como un testigo, ver, comprender, pero dejar pasar. Igual que un río fluye y no se estanca. En la práctica, disciplinar la empatía es aprender a mantener un centro impenetrable, ese núcleo interno que no se negocia, que no se revela y que no se entrega, sin importar la presión externa. Porque en un mundo donde todos intentan manipular, lo más valioso no es lo que sientes, sino lo que sabes ocultar. La empatía es útil solo cuando tú decides, nunca cuando los demás la exigen. Y quien logra este nivel de dominio deja de ser víctima del dolor ajeno para convertirse en estratega de sus propios sentimientos. El último paso no es destruir tu empatía, sino reconstruirla bajo tus reglas. La empatía no es el enemigo. El verdadero enemigo es la falta de control sobre ella. Si permites que cualquiera tenga acceso a tu sensibilidad, terminarás desgastado, manipulado y sin identidad. Pero si aprendes a disciplinarla, se convierte en una de las armas más poderosas para leer, comprender y actuar en un mundo lleno de intereses ocultos. La clave está en dejar de ser un receptor pasivo de emociones y convertirte en un estratega que decide qué absorber, qué ignorar y qué usar. Reconstruir el poder emocional significa primero separar lo tuyo de lo ajeno. No todo dolor que ves es tu responsabilidad. No toda emoción que percibes merece ser cargada. El empático ingenuo cree que debe involucrarse en cada sufrimiento. El empático estratégico entiende que no se puede salvar a todos y que intentar hacerlo es condenarse a perder. La reconstrucción comienza con esa claridad. Sentir no significa apropiarse. Observar no significa cargar. Y comprender no significa obedecer. El segundo paso es aprender a usar la empatía como información, no como carga. Cada gesto, cada palabra, cada emoción percibida en otro debe ser tratada como un dato, algo que te revela la posición, la intención o la vulnerabilidad de quien está delante. El empático sin control lo absorbe y se hunde. El empático estratégico lo analiza y lo transforma en conocimiento. Quien logra este dominio convierte la empatía en radar, no en grillete. Y en un mundo donde las emociones son armas, tener un radar emocional sin quedar atrapado en él es una ventaja que pocos poseen. La reconstrucción también exige blindar el centro interno.
ese núcleo que no se revela ni se negocia. Si antes eras un libro abierto, ahora debes convertirte en un manuscrito cerrado. Solo permites que otros lean lo que decides mostrar. Esta opacidad no elimina tu humanidad, la protege. Significa que puedes mostrar comprensión sin exponer tu debilidad, que puedes dar sin desangrarte, que puedes escuchar sin perder tu voz. La diferencia es abismal. El empático débil es moldeado por el mundo. El empático estratégico moldea cómo el mundo lo percibe. El tercer movimiento de esta reconstrucción es convertir la empatía en arma selectiva. No se ofrece a todos, sino a quienes lo merecen o a quienes conviene. Igual que un guerrero no reparte su espada, un empático estratégico no reparte su sensibilidad sin cálculo. La empatía se convierte en moneda, y cada entrega debe tener propósito: fortalecer un vínculo, ganar confianza, consolidar una alianza. Cuando la empatía se distribuye con estrategia, deja de ser debilidad y se transforma en capital emocional, capaz de abrir puertas y generar poder. Finalmente, reconstruir tu poder emocional significa aceptar que la empatía es un territorio de riesgo. Sentir demasiado puede destruirte, pero sentir con disciplina puede elevarte. No se trata de apagar tu humanidad, sino de gobernarla. El mundo está lleno de depredadores emocionales que buscan a quienes sienten sin límites, y solo aquellos que convierten su empatía en un recurso controlado, en un acto voluntario y no en un desborde, logran sobrevivir sin perder su esencia. La diferencia es brutal. Los primeros terminan vacíos, los segundos terminan invencibles. El empático ingenuo se consume en el dolor ajeno y desaparece en el silencio de su propio sacrificio. El empático estratégico reconstruye su poder, filtra lo que deja entrar y convierte su sensibilidad en radar, en máscara y en espada. Porque en el fondo, la empatía no está diseñada para destruirte, sino para servirte. Lo que determina si te consume o te fortalece no es cuánto sientes, sino cuánto control tienes sobre lo que decides sentir. Esa es la línea que separa la fragilidad de la fortaleza, la sumisión de la soberanía, y quien logra cruzarla no vuelve a ser la víctima silenciosa de un mundo emocional, sino el dueño de sí mismo.